Muchas gracias por abrir este espacio para la reflexión y el diálogo. Lo primero que les diría a las familias es algo que ya sabemos, que no es una necesidad de los niños y de las niñas desde el nacimiento hasta los 3 años estar institucionalizados en un centro educativo de 0 a 3 años. Lo primero, ¿no? Pues ponernos en el lugar de lo que significa ser un bebé y un niño o una niña de esta etapa tan prematura del ser humano y lo que supone tener que salir de su núcleo familiar, del entorno más cercano y tener que ir a un centro escolar, a una haurrescola de 0 a 3 años. Entonces, dicho esto, de que no es una necesidad del organismo humano, cuando nos encontramos en esta sociedad con esta estructura social, política, laboral y necesitamos un apoyo para la crianza y educación de nuestros hijos en su etapa más primitiva, más prematura, es importante que tengamos en cuenta la etapa de 0 a 3 como un continuum, desde el embarazo, el nacimiento, los primeros meses, los primeros años y cómo muchas veces los niños y niñas no entran por primera vez al aula de 2 o 3 años, sino que la mayoría de ellos ya estuvo en las aulas anteriores, o bien en la aula de bebés o en la de 1 o 2 años. Entonces, hay una adaptación a este entorno, ¿no? Que solemos decir que en la haurreskola como en casa. Haurreskolan etxean bezala, solemos decir. Como este vínculo que tiene ese bebé, ese niño, esa niña con su mamá, con su papá, ahora tiene que hacer la transferencia de vínculo, vincularse a las educadoras y educadores que se están responsabilizando de todas esas horas que pasan en el centro escolar, en la haurrescola. Entonces ya hay un vínculo previo con la mayoría de niños y niñas. Y ese continuum de esa referencia de educadores y educadoras y conocer el centro, así como van conociendo su casa, su entorno más inmediato, van también adaptándose a ese entorno de la haurrescola, los lugares, el mobiliario, los rituales que hay, los tiempos que hay, ya están adaptados la mayoría de ellos a ese lugar, a ese espacio, a esas personas que se han ido vinculando con ellos. Y otra reflexión es que la etapa 0-3, los educadores, las educadoras, los directores de los centros escolares de 0-3 tienen una formación muy específica para esta etapa, así como muchos años de experiencia ya. Entonces, yo estudié educación infantil también y puedo decir que la etapa 0-3 en la carrera de educación infantil brilla por su ausencia. Entonces, cuando entramos a trabajar como educadores y educadoras, nos vamos formando en los cursos de formación que hay específicos para esa etapa. Es decir, que a día de hoy los educadores y educadoras de esta etapa tienen una formación exquisita para comprender las necesidades básicas y auténticas que necesita cada bebé, cada niño, cada niña, incluido en la etapa de 2-3 años. Entonces, cuando con la formación de educación infantil entramos a un centro de educación infantil y de primaria, pero ya en un centro educativo, vamos a decir que la formación que hemos recibido sobre todo nos prepara para eso, pero no tanto para el 0-3. Podríamos hacer la reflexión de que lo óptimo en la formación sería poder ver todo ese continuum desde el nacimiento hasta los 6-7 años, pero en la realidad es que nuestra formación es más dedicada ya a la etapa de ciclo formativo educativo de la etapa posterior. Pero este haurreskola en etxean bezala, ¿no? En la haurreskola, en el centro educativo 0-3 años como en casa, hay otra experiencia, hay otro cuidado, hay otra comprensión de esas etapas de desarrollo y de las necesidades que van surgiendo, y hay una relación muy, muy estrecha con la familia, no solo la nuclear, sino también la extensa, ¿no?
el aitachilamachi, los abuelos, ¿no? Porque muchas veces entra la familia también a formar parte de esa haurreskola. Y ese vínculo con el adulto de referencia en el 0-3 es muy importante. Entonces, si se fragmenta la etapa de 0-3 años y esta aula de 2-3 años se va al ciclo formativo de infantil y primaria ya en una escuela, aquí hay una ruptura también del vínculo que se ha ido generando previamente para la mayoría de niños y niñas que ya ha estado en la haurreskola. Aquí también cabría hacer otra reflexión. A día de hoy, desde la neurociencia, ya sabemos que el cerebro con el que nace un bebé está en una etapa muy primitiva del desarrollo y desde que nacen hasta los 3 años el cerebro duplica su tamaño y ahí se dan muchas conexiones sinápticas que son la base para lo que vamos a devenir después. Es una columna vertebral. En los 3 años de desarrollo. ¿Qué pasa si fragmentamos esta etapa del 0-3 y el aula de 2-3 años viaja al centro escolar que ya es de infantil y primaria? Han hecho una adaptación desde que han entrado la mayoría de los niños a la haurreskola, con los educadores, con las educadoras, con el entorno que los acoge cuando no están en casa, están en la haurreskola, se han ido adaptando y han necesitado su tiempo y de repente viene otro corte y otra adaptación muy prematura. En este momento donde el cerebro está duplicando su tamaño y lo que necesita es ambiente relajado, confianza, continuar con los adultos de referencia con los que se han ido vinculando y dar tiempo a que ese cerebro y ese niño y esa niña madure un poquito más para poder ir después y viajar a ese otro centro de educación infantil y primaria, porque es un estrés tanto fisiológico como a nivel emocional, como a nivel psicológico, tener que volver a adaptarse en esta etapa tan primaria del ser humano a otro centro en cuanto que se acababa de adaptar a la haurreskola, ¿no? Entonces, a veces queremos como forzar y tenemos prisa en que den muchos pasos. Ahora, si lo miramos desde el niño y de la niña y de sus necesidades, cabría decir que vayamos más lentos, que no es una necesidad estar institucionalizados de ninguna de las maneras, más bien es un estrés y es un esfuerzo y es un reto al que estamos sometiendo a este cerebro del bebé, del niño, de la niña. Entonces, cuanto más respetemos su crecimiento, más tranquilos vivan y más seguros en esos vínculos que han ido haciendo en la haurreskola, con el espacio, con las personas que conocen, con las educadoras, con los educadores que conocen muy bien esta etapa del 0-3, pues van a estar más expandidos, más en confianza, con mayor seguridad y pasar después a esa otra etapa ya que es más formativa, vamos a decir más educativa, del 3-6 y después la primaria. Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué les diría a los políticos? Pues lo primero, felicitarles por conseguir, ¿no?, en Nafarroa que la etapa de 0-3 pase a ser pública. Entonces eso es un logro, es un avance. Lo primero, felicitar. Y lo segundo, poder reflexionar y preguntarles a los políticos que tienen la duda de si mantener la etapa 0-3 y 3-6 o fragmentarla y el aula de 2-3 años llevarla al otro ciclo. Les preguntaría cuál es la razón. Les preguntaría si han hablado con profesionales de educación infantil, con psicomotricistas, con psicólogos, ¿no? Con
con todas las personas que están desde la mirada en el niño, en la niña, en esta etapa tan prematura del desarrollo humano, si han abierto un diálogo reflexivo antes de tomar esta decisión, o si simplemente se están basando en una mirada burocrática que no tiene al niño y a la niña en el centro, en el cuidado de ese desarrollo del ser humano. Entonces, la primera pregunta para ellos sería, ¿qué razones hay para fragmentar esta etapa? ¿Realmente hay razones? ¿Están basadas en una visión política burocrática que no ha abierto diálogo con los especialistas de esta etapa? Si fuera así, entonces cabría preguntarles si se han planteado cómo crear una comisión de prevención infantil de los diferentes especialistas que hay para responsabilizarnos de esta decisión, ¿no? Yo les haría estas preguntas y contestaría un poco lo que he contestado a las familias, que es importante mantener el continuum, no solo de la etapa 0,3, sino de la 0,6. En otros países han respondido y han actuado de una manera diferente cuando se han hecho esta pregunta. Por ejemplo, las escuelas infantiles de Reggio Emilia, en Italia, han preservado el 0,6, es decir, del nacimiento a los 3 años y junto, continuando ese continuum, el 3 a 6. Entonces tienen la visión de la etapa de infantil hasta los 6-7 años en unidad, respetando hasta los 3 y de 3 a 6, pero en una unidad. Y después otros centros escolares que llevan la primaria, ¿no? Entonces, vamos a decir que cuando nos ponemos a reflexionar pueden surgir diferentes ideas de organizar esta etapa que es más en la haurreskolak como en casa, y después las etapas que pueden ser como más formativas, educativas, porque ya hay otro desarrollo del lenguaje, de la motricidad, ¿no? De expansión social. Bueno, es otro tipo de reflexiones que se hacen cada vez que se responde a esta pregunta. Y desde la política, que es el bien común, es decir, en este caso, el interés superior del desarrollo integral, saludable del ser humano en esta primera etapa de la vida, sería importante respetar ese continuum de desarrollo humano, porque al fragmentar el ciclo de 0,3 sometemos al niño y a la niña a un estrés mayor, sobre todo pensando en que la mayoría de estos niños y niñas ha estado previamente en la institución de la haurreskolak, en la escuela infantil 0,3, que ya ha hecho los vínculos, y tener que adaptarse a otro centro mayor formativo, educativo, con otras personas que no conoce, con otros niños, muchas veces cambian los ratios. Entonces, enfrentarse cuando el cerebro está muy inmaduro y, como decía, está duplicando en los primeros 3 años su tamaño, con todas las sinapsis y la milenización que conlleva todo eso, el estrés crea hormonas de cortisol que afectan negativamente al organismo humano, tanto a nivel neurológico, emocional, psicológico, pero si ponemos al niño y a la niña en el centro, tomaríamos otras decisiones desde el bien común, desde la política, priorizando el desarrollo saludable, el no interferir con una etapa en la que todavía no estamos con, ¿no?, el desarrollo suficiente para adelantar etapas. Y quisiera hacer una última reflexión. Cuando otras comunidades autónomas han tomado la decisión de fragmentar el 0,3, en los grupos de crianza que acompañamos y en las gurasoeskolas, en las escuelas de padres y madres, ha venido una preocupación mayor,
Y este es un tema que se ha ido repitiendo en otras comunidades autónomas, que se ha fragmentado la etapa y donde el 2-3 años se ha ido a la etapa formativa educativa ya ¿no? De infantil y primaria. ¿Qué pasaba con estas familias? De repente venía una presión también del centro educativo que les decía que si no escolarizaban en la etapa de 2 años, en el aula de 2-3 años, quizás no iban a tener plaza para los 3 y 4 años, la siguiente etapa. Entonces venían muchos aitas y amas a los grupos de crianza, a las gurasoescolas, preocupados porque ellos no querían escolarizar hasta los 3 años, ¿no? Esta etapa de 3 a 6, no tenían ninguna intención de escolarizar, pero de repente estaban preocupados y con miedo de si su hijo o hija no iba a poder tener acceso a la educación infantil de 3-6 años. Entonces nos encontrábamos con esta preocupación y escolarizaciones prematuras donde la familia no tenía pensado escolarizar, pero que les había entrado la preocupación y el miedo y empezaron a escolarizar antes a pesar de que ellos no tenían pensado como familia escolarizar. Nos hemos encontrado con estas contradicciones donde el interés es guardar una plaza, no que el niño y niña pase otro año más en el entorno familiar, en su entorno más cercano, en esa socialización natural que se va dando, porque a veces confundimos socialización con escolarización. Son cosas diferentes y los niños se socializan perfectamente sin estar institucionalizados, porque es algo innato en el ser humano. Entonces, la reflexión sería que tenemos una responsabilidad muy grande desde la política, que es el bienestar común y el interés superior de la infancia, en cuidar, en ser empáticos con ese desarrollo saludable, integral del niño y de la niña en esta etapa tan prematura del ser humano. Entonces, yo me gustaría, desearía que fuéramos capaces de poner a los niños en el centro de todos nosotros como adultos y tomar las decisiones con mucha responsabilidad y cuidado a las familias y a los niños y niñas de esta etapa pues tan prematura, esta primera etapa que es de tanta belleza y tanto desarrollo y tanta creatividad del ser humano.